Distribuciones de frecuencias. Todo análisis estadístico se inicia con una primera fase descriptiva de los datos. Esta tiene por objeto sintetizar la información mediante la elaboración de tablas de frecuencia, representaciones gráficas y el cálculo de medidas estadísticas. Al organizar una gran cantidad de datos en bruto, es decir, a los datos recolectados que aún no han sido organizados, suele resultar útil distribuirlos en clases o en categorías y determinar así la cantidad de datos que pertenece a cada clase. Esta cantidad se conoce como frecuencia de clase. Se llama ordenación a los datos numéricos en bruto dispuestos en orden creciente o decreciente de magnitud. A la diferencia entre un número mayor y un número menor se le conoce como rango de datos. Veamos el siguiente ejemplo. Se trata de una distribución de frecuencias de estaturas en pulgadas de 100 estudiantes de universidad. La primera clase o categoría, por ejemplo, consta de las estaturas que van desde 60 a 62 pulgadas y queda identificada por el símbolo 60-62. Como hay 5 estudiantes cuyas estaturas pertenecen a esta clase, la frecuencia de clase correspondiente es 5. A los datos organizados y resumidos como en la distribución de frecuencias anterior se les llama datos agrupados. Aunque al agrupar los datos se pierden muchos de los detalles originales de estos mismos, esto tiene la ventaja de que se obtiene una visión general clara y se hacen evidentes las relaciones. El siguiente conjunto de datos refiere a la cantidad diaria de cosecha de manzana recolectada en una hectárea. Se agrupa de manera ordenada la variable o característica y posteriormente la cantidad o frecuencia. Para entender más a fondo estos procedimientos, veamos a continuación los siguientes términos y sus aplicaciones. A continuación, las reglas generales para formar una distribución de frecuencias. Distribuciones de frecuencias relativas. La frecuencia relativa de una clase es la frecuencia de la clase dividida entre la suma de las frecuencias de todas las clases y generalmente se expresa como porcentaje. Las representaciones gráficas de las distribuciones de frecuencias relativas se obtienen a partir de los histogramas o polígonos de frecuencia, cambiando únicamente en la escala vertical las frecuencias por las frecuencias relativas y conservando la gráfica exactamente igual. A las gráficas que se obtienen se les llama histogramas de frecuencias relativas o histogramas porcentuales y polígonos de frecuencia relativa o polígonos porcentuales respectivamente.
Distribuciones de frecuencia acumuladas. A la suma de todas las frecuencias menores que la frontera superior de un intervalo de clase dado se le llama frecuencia acumulada, incluyendo hasta ese intervalo de clase. La organización de los datos constituye la primera etapa de su tratamiento, puesto que facilita los cálculos posteriores y evita posibles confusiones.